Quiero invitarlo a que vaya en su Biblia a la carta de los Colosenses que iniciamos hace 15 días en mi última exposición de la palabra. Y quisiera que realmente cada uno de nosotros pensara por un momento cuál es el motivo por el cual yo vengo a un lugar como estos. Entiendo que esta es una congregación local, es una iglesia que tiene un nombre y se identifica como tal, pero realmente soy consciente de lo que es ser parte de una iglesia y estoy convencido que realmente la Escritura nos deja ver lo que es ser un creyente, ser un cristiano, nos marca las pautas, pero algo en lo que estoy siempre firme es que cada persona necesita llegar a tener un encuentro personal con Jesús. Es decir, nosotros podemos escuchar hablar de Jesús, podemos escuchar hablar de que Él es el Salvador, de que Él vino, de que Él murió en la cruz, de que Él derramó su sangre y lava los pecados de todos aquellos que en Él confían. Pero creo que es necesario que una persona tenga un encuentro, cada persona tenga un encuentro personal con Jesucristo. Es decir, se vea, podríamos llamarlo de esta manera, cara a cara con Jesús, de manera similar como le pasó al apóstol Pablo. Y eso lo encontramos en la Escritura, y el título que le hago a la enseñanza hoy en día es la suficiencia de la palabra. Cristo es la palabra, es el tema que quiero llevar a cabo en esta mañana. Para quienes están tomando nota, Pablo es un hombre que nos deja ver cómo fue su conversión y con respecto a cómo Dios obró en su vida de manera especial. Y quisiera entonces que miráramos un momento el libro de los Hechos, donde nos deja ver la conversión del apóstol Pablo de manera sencilla en el capítulo 9. Es interesante, no vamos a profundizar ahí, pero Lucas nos deja ver la conversión de Pablo aquí en el capítulo 9, los versículos del 1 hasta el 9. Y nos dice que Saulo de Tarso, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Si usted se da cuenta, es interesante el relato que nos hace el libro de los Hechos, porque nos damos cuenta que cuando Pablo va camino a Damasco, realmente es una luz la que resplandeció a su alrededor, una luz del cielo, y lo hace caer a tierra, y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de alguna manera ese es el llamado que Dios le hace a Saulo, pues en este caso nuestro Señor Jesucristo, al punto que él pregunta: ¿quién eres, Señor?, en el versículo 5, y preguntó Saulo, nos dice, y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay una comunicación, hay un encuentro personal, hay un llamado, versículo 6, porque le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, lo interesante es que Pablo no estaba solo, Pablo estaba con otros hombres, y el versículo 7 nos dice que los hombres que iban con él se detuvieron atónitos,
oyendo la voz. Es decir, los hombres escucharon la misma voz que escuchaba Pablo. Pero en esos hombres no hubo ningún resultado. La Biblia no nos deja ver que esos hombres realmente entran en un encuentro con Jesús, sino que es solamente Pablo. Y realmente cada uno de nosotros lo que nos deja ver es que cada persona necesita tener un encuentro personal con Jesús. Necesita comprender el llamado. El llamado que le dice el Señor a Pablo es que le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Encontramos un llamado realmente ¿a qué? A la vida cristiana. Es decir, un llamado de parte del Dios Trino, del Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros miramos esto en el libro de Colosenses, creo que es bien interesante porque encontramos una claridad en la vida de Pablo referente al llamado. Y quiero que lo observen el versículos 1 y 2 que estaremos esta mañana trabajando ahí. Y dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. También en algunas otras versiones aparece apóstol de Jesucristo mediante la voluntad de Dios. Y aquí nos marca el llamado. Y yo voy a hablar en esta mañana precisamente, es lo que quiero compartir con ustedes, dos características que Dios manifiesta en el llamado eficaz. Dos características que Dios manifiesta en el llamado eficaz y que nos la deja ver en Pablo. Y Pablo es un ejemplo, como les estoy compartiendo, y nos deja ver cómo Pablo recibió ese llamado especial de Dios. Él tiene un encuentro especial con el Señor Jesucristo, y cada persona, cada hombre necesita tener un encuentro personal con Jesús. No solamente es escuchar la palabra, no solamente es estar ahí y tener un acumulado de conocimiento, sino verdaderamente tener un encuentro personal con Jesús. Y vamos a ver entonces esas dos características en las que Dios manifiesta en el llamado eficaz. Número 1, es un llamado especial e incondicional, y lo encontramos en el versículo número 1. Y número 2, la segunda característica, es un llamado lleno de gracia y de paz, y lo encontramos en el versículo número 2. Entonces vamos a mirar acá. Lo primero, es un llamado especial e incondicional. ¿Y por qué lo he llamado un llamado especial? Porque Dios llama a cada persona de manera completamente individual. Dios nos llama por familias, Dios nos llama por etnias, Dios nos llama por grupos, Dios llama a cada persona de manera individual. Podemos encontrar entonces de que familias donde tal vez el hijo es el creyente, los padres no son creyentes, o tal vez donde el papá es el creyente y la esposa no es creyente, o tal vez donde la esposa es creyente, pero el padre y los hijos no son creyentes, y así sucesivamente. Y aunque hay un llamado general a toda la humanidad a arrepentirse y a volverse al Señor, realmente podemos darnos cuenta de que también hay un llamado eficaz, y es aquel que se produce en el corazón de cada persona. Si usted me acompaña nuevamente ahí en Efesios, hablando de Pablo, en Hechos, en el capítulo 9 que estábamos leyendo, nos podemos dar cuenta de que, como ya lo mencioné, habían otras personas con Pablo, ¿sí? Que nos dice el versículo 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz. Los hombres estaban estupefactos, podríamos decir esa palabra, atónitos. Escucharon la voz, pero sin ver a nadie. Sin embargo, observa que en el versículo 5, Pablo, en la pregunta que hace, ¿quién eres, Señor?, el Señor le responde y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es una comunicación personal, íntima, entre Pablo y Jesús. Ahí está el encuentro personal. Es cuando el Señor llama realmente y le da la orden, le da la instrucción. Se hace eficaz el llamado. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es un llamado especial y es un llamado incondicional, porque realmente Pablo no era la persona realmente que podríamos decir que era la más apta para ser llamada. Era un hombre religioso, era un hombre especial realmente, pero no es aquí lo que vamos a resaltar, sino mirar realmente lo que es ese llamado cuando Dios
marca en la vida de una persona y lo hace efectivo. Y que, como ya lo expliqué, aunque hay un llamado general a toda la humanidad a arrepentirse, a volverse a Dios, a arrepentirse de su pecado, realmente también debemos ver que hay un llamado que es eficaz. Y muchas veces nosotros podemos ver a personas dentro de la congregación, pero es importante que nosotros entendamos de que no todos los que muchas veces están en un lugar como estos, en una congregación, a la hora de la verdad son creyentes, son nacidos de nuevo. Cada uno es especial. Ahora rogamos al Señor de que cada persona que está en ese lugar pueda llegar al conocimiento de la verdad, crea, se arrepienta y sea salvo. Pero realmente lo que vamos a ver en esta mañana es esas características que nos dejan ver lo que es un llamado eficaz en la vida de las personas que Dios a bien tiene para llamar. Y el primero que encontramos aquí es Pablo, y Pablo se presenta a una iglesia que recuerda que no lo conocía, una iglesia donde él nunca estuvo, una iglesia que realmente de pronto había escuchado de Pablo, y lo más seguro, no nos lo deja ver la carta como tal, pero sí una iglesia que había escuchado el Evangelio de Dios por parte del hermano Epafras, y eso es lo más importante. Ahora, Pablo, realmente llamado, como bien conocemos anteriormente, como Saulo, lo conocíamos, pues lo acabamos de leer en el relato: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús llama a Saulo, a Pablo, por su nombre anterior, es decir, antes de la conversión. Saulo era su nombre de cuna, su nombre de pila. Él era de Tarso, una de las capitales griegas, donde había una bastante implicación del estoicismo. Era dominado allí, donde realmente el conocimiento y la manera de vivir eran las que marcaban las pautas. Lo estaré hablando acá un poco más adelante. Pero cuando Dios llama, realmente hay un propósito en su llamado. Y en el caso de Pablo, observa que él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Hay una condición, pertenece a Jesucristo. Pablo, apóstol de, es decir, él deja ver de que él no es apóstol por su propio deseo, por su propia voluntad, lo cual nos marca de que cuando nosotros llegamos y recibimos un verdadero llamado, no estamos diciendo Dios me llamó a hacer esto o aquello realmente, sino que nuestra conversión está marcada por la comprensión de un llamado a salvación, a pertenecer a Jesucristo, a tener un nuevo Señor en nuestra vida. Y Pablo dice: apóstol de quién? De Jesucristo. Es decir, aquel que está a los pies de Cristo, que pertenece a Cristo, que está por la voluntad de Dios. Y había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, nos lo deja ver en la carta y en otras cartas que Pablo escribió. Llamado a predicar, ¿sí?, el misterio que antes no había sido develado, como nos lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 5, a mostrar realmente quién era Jesucristo. Observa en el capítulo 3, versículo 5, que nos dice la Escritura, o podemos leerlo desde el 4: en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Y tal vez para nosotros no sea relevante en este momento como el apóstol, como el nombre apóstol, pero en el principio de la iglesia sí tenía una relevancia, era supremamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente un apóstol era aquel que tenía una autoridad infundada, dada por Dios. ¿Para qué? Para predicar, para mostrar, realmente para dar a conocer la verdad del Evangelio de Dios, que traería en realidad o daría luz a un misterio que traería o daría cumplimiento al propósito de Dios para con sus escogidos, entre los cuales precisamente se encontraba también Pablo. Y se le concede ser apóstol. Ahora, el término apóstol tiene que ver con enviado o enviar en pos de sí o de parte de, y ese mismo término en el Nuevo Testamento se aplica para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios para salvar al mundo.
Si tú miras en Hebreos capítulo 3, versículo 1, rápidamente nos damos cuenta que la Escritura nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes, y observa, ¿del qué? Del llamamiento celestial. Es un llamamiento celestial el que Dios lleva a cabo en cada persona, es un llamado de lo alto, no es un llamado como muchas veces nosotros decimos a la gente, o equivocadamente, vamos a la iglesia, y las personas van a la iglesia, se sienten bien en la iglesia, les gusta la iglesia, tal vez muy lindos los hermanos, y tal vez lo que hace la iglesia. Pero mis amados, aquí estamos hablando de un llamado que proviene de lo alto. Y cada persona, cada uno de nosotros debe saber de ese llamado. Tiene que estar convencido de que el llamado lo recibió de parte de Dios, como nos lo deja ver la Escritura. No es un llamado del hombre, es un llamado de parte de Dios. Y observa que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo y dice: por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, le está diciendo el autor de la carta a los Hebreos a sus lectores: consideren ¿a quién? A Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Consideren a Jesús, y lo caracteriza como el apóstol, el enviado y sumo sacerdote de nuestra fe. Es necesario que nosotros comprendamos eso. Ahora, el llamado de Pablo fue un llamado divino e instituido por Cristo. Fue Cristo el que llamó a Pablo. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le contesta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le contesta el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, levántate y ve a una casa donde se te dirá lo que debes hacer. Ese es el llamado que Dios hace a nuestras vidas. ¿Sí? Es un encuentro personal con Jesús. Nosotros necesitamos encontrarnos cada uno con Jesús. Y vuelvo y le repito y hago énfasis. Nos puede gustar un lugar como estos, nos podemos sentir bien, pero eso no es suficiente. No es suficiente con venir a un lugar de estos y sentirnos bien. No es suficiente con agradarnos lo que hace la congregación como tal. No, nosotros debemos entender que venimos a un lugar como estos es porque hemos recibido ese llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser la iglesia escogida que Dios amó desde el pasado eterno y escogió para que en el tiempo perfecto, por medio de Cristo y su obra de redención, nosotros los escogidos, los llamados por Dios, lleguemos a un lugar como esos, a reunirnos para rendirle tributo de alabanza y de adoración a Cristo Jesús por su obra. A eso es lo que venimos a un lugar como estos. No como tal vez en algún momento de nuestra vida a muchos de nosotros nos trajeron por inercia, nos escogieron, nos llevaron, o como niños nos traían, ¿sí? No entendíamos, pero ahí estábamos. No. O tal vez en otro tipo de religión. Pero veníamos con mala cara, de mala manera, y cuando se dio la oportunidad de crecer simplemente nos fuimos del lugar. Lastimosamente en muchos lugares como estos sucede lo mismo, porque no hay una comprensión y porque no hay una explicación de que cada uno debe llegar el momento donde tengamos un encuentro personal con Jesús. No hay manera de llegar a un lugar verdaderamente como ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, si nosotros no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús en nuestra vida. Y tal vez ese encuentro personal con Jesús en nuestra vida sea el momento cuando nos concede el arrepentimiento, cuando los ojos espirituales, nuestro entendimiento son abiertos y vemos nuestra condición caída, nuestra condición pecaminosa, vemos lo perversos que somos y vemos la necesidad de mirar a Jesucristo como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, para rendir nuestras vidas, a los pies de Jesucristo y adorarle. Ese es el momento en el que nosotros verdaderamente encontramos o comprendemos precisamente ese llamado del Señor. Ahora, Pablo recibió un llamado especial y es que el Señor le dice: ve, levántate y ve a la casa donde se te dirá lo que debes hacer. Bueno, el llamado de Pablo, dentro de ese llamado eficaz tenía un propósito, y es que fue llamado precisamente como apóstol especial a los gentiles, que nos lo muestra ahí la misma palabra del Señor en el capítulo 9 para que tú lo puedas estudiar después.
Y si fuera por el requisito para ser apóstol, como algunos dicen que Pablo no podía ser un apóstol porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber compartido con Jesús, haber visto a Jesús, permítame recordarle que Pablo vio a Cristo resucitado. Él tiene un encuentro con Jesucristo, es posterior a la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo. Observa en Gálatas, por favor, devuélvete un poco, antes de Filipenses y Efesios encuentras Gálatas. En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 12, observa lo que Pablo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 12, mira, dice, pues ni lo recibí de hombre, hablando del llamado a ser apóstol, ni me fue enseñado. No fue una enseñanza, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es decir, va directamente al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros llegamos a lugares, a congregaciones como estas, y queremos desarrollar ministerios con respecto a la situación que nosotros hemos vivido. Y realmente Dios es el que llama. Ahora, ese es un llamado al ministerio que es completamente diferente al llamado del que estamos hablando acá, y es al llamado a la salvación. Pablo ha sido llamado en Hechos, en capítulo 9. Aquí está hablando del llamado a ser un apóstol. Se le ha dado la autoridad para llevar el evangelio a los gentiles. Él había tenido un encuentro personal con Jesús, y ahora entonces él manifiesta que es mediante la voluntad de Dios. Es mediante la voluntad de Dios, o como nos dice en nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, por la voluntad de Dios. Es decir, es la voluntad de Dios, lo que Él va a hacer ahora. Encontramos entonces ese contraste bien interesante en que no solamente es un llamado a la salvación, sino que también hay un llamado a servir de una manera específica. Sin embargo, mi concentración en la característica que quiero mostrarles a ustedes y compartirles está enfocado en por qué Pablo le escribe a esa preciosa iglesia de Colosas, y recuerda que esta es una carta preventiva, porque Pablo sabía que había ciertas filosofías que estaban ahí tratando de penetrar la iglesia, de permear la iglesia, de engañar la iglesia, y cómo realmente era la iglesia la que debía preocuparse por no permitir que entrara esa falsa doctrina, esas falsas enseñanzas, ese tipo de filosofía a la iglesia, recuerda, o el ritual judaico que estuvimos hablando en nuestra última enseñanza, y nosotros tenemos que mirar eso. Ahora, ¿por qué es tan importante ese apostolado de Pablo en la persona de nuestro Señor Jesucristo? O sea, marcando la pauta que él era un apóstol de Jesucristo, era un enviado de Jesucristo. Pues por lo mismo, porque él fue llamado por Cristo Jesús personalmente, porque es Cristo Jesús el que lo enfrenta, lo confronta, digámoslo así, y le dice, levántate y ve ahora. Es que tú me estás persiguiendo a mí, le dice el Señor. En una manera especial conocemos la historia que Pablo perseguía a la iglesia. Si tú miras ahí mismo en lo que estamos estudiando en Hechos 9, mira cómo comienza el capítulo 9 en la narración Lucas, y es que él lo manifiesta de manera especial y dice, Saulo respirando, dice la palabra Saulo respirando todavía amenazas de muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Él estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. En pocas palabras, Saulo se estaba enfrentando al Señor, y Saulo estaba persiguiendo al Señor realmente, al perseguir a sus discípulos. Ese hombre no había entendido nada. Ahora es interesante porque Pablo se presenta y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esos apóstoles que Dios llamó, que el Señor Jesucristo escogió, los primeros 12 que Él mismo los escogió, Él mismo los seleccionó. Pablo después, posteriormente, bueno, sabemos el que reemplazó realmente a aquel hombre que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, como fue Judas, y fue reemplazado por otro hombre para completar los 12, más Pablo como último, como él dice, yo como un abortivo, es decir, el último apóstol. Y los apóstoles realmente, para que nosotros lo tengamos presente, fueron considerados como jefes superiores de la iglesia primitiva,
fueron hombres depositarios directos de la tradición cristiana, pero es importante que nosotros sepamos que estos hombres eran tenidos en gran respeto. No solamente era escribir una carta, y bueno, ahí un tal Pablo como que nos escribió. No. Se respetaba y por eso él se presenta como apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo. Era la manera correcta de presentarse, de escribir una carta en aquella época, mostrando realmente la autoridad que tenía. Y estos hombres eran tenidos en gran respeto, pero hay que también tener en cuenta que ninguno de ellos era primado o infalible o supremo. No, jamás hicieron énfasis en eso. Simplemente hacían uso de la autoridad que Dios les había dado para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra de Dios y para mostrar realmente el misterio, como ya lo mencionamos y lo leímos en Efesios capítulo 3, versículo 5, que había estado guardado, que no había sido develado. Ahora, es interesante ver que Pablo lo que hace aquí es que ha recibido un llamado especial mediante la voluntad de Dios, es decir, su alto oficio. No fue por aspiración, no fue algo que él buscaba. Y cuando uno entiende el llamado que Dios hace a nuestra vida, nosotros no llegamos a buscar cargos jerárquicos, no llegamos por aspiración. Lastimosamente muchos hombres intentan hacer eso. Acompáñame ahí en Hechos. Es que Hechos 9 nos marca una pauta bien interesante y observa que ahí en el versículo 11 lo que Pablo dice. Luego de que el Señor manda a Ananías, mira, dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Es decir, Pablo no estaba, después de haber recibido el llamado de Dios, de tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo buscando un cargo. Entonces no era por aspiración realmente, tampoco por usurpación, ni mucho menos por nominación, de ser nombrado por parte de los hombres. Y es algo que nosotros debemos cuidar en nuestra vida, guardar nuestros corazones, no desear, yo quiero ser esto, es que yo tengo que ser esto. Nosotros en nuestro caminar diario y con Joan en los años que llevamos al frente de la iglesia, hemos visto hombres que han llegado aquí a pedirnos, no, es que yo quiero llegar a ser esto. Y uno dice, pero ¿cómo va a llegar a ser esto? Si ni siquiera es parte de la iglesia, hasta ahora están aprendiendo cosas. No, Dios es el que llama, Dios es el que va a llamar a los hombres a darles el liderazgo. Usted ha escuchado que nosotros oramos porque Dios levante hombres piadosos en esta congregación, hombres temerosos de Dios, hombres que amen su palabra, hombres que deseen llenarse de la palabra de Dios, que quieran prepararse y si está dentro del propósito y la voluntad de Dios, porque todo hombre está llamado a aprender la palabra de Dios. No solo quienes tenemos un llamado a la predicación, sino que todo hombre debe realmente ser un hombre que se preocupe por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Debe ser un hombre fiel al llamado que Dios le ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios le ha llamado a conocerle a Él, para que le adore a Él. Y cuando nosotros conocemos a Dios, le vamos a adorar de la manera correcta, de la manera que es y que la palabra nos está llamando. No a como nosotros nos imaginamos que debemos adorar a Dios, sino como la Escritura nos enseña que nosotros debemos adorar al Señor. Y para eso entonces es que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Nosotros no llegamos a hacer una especialización, una maestría para predicar mejor. Solamente eso es para los predicadores, deben hacer una maestría. No. Ojalá todo hombre que tuviera el acceso y la posibilidad de hacer una maestría lo hiciera. Es para conocer a Dios, para tener una relación más personal con Dios, una relación más íntima con Dios. Porque si le conoce a Dios, lo va a adorar como realmente es. Y si una iglesia está preparada y lo comprende, entonces realmente va a adorar al Señor de manera sabia y de manera correcta. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y Pablo entonces recibe ese llamado especial mediante la voluntad de Dios a un alto oficio, como ya lo mencioné, no por aspiración, no por usurpación y mucho menos por nominación de los hombres. No son los hombres los que nominan, sino que es Dios el que llama. Ahora lo que hace Dios es que después lo confirma. Acompáñame ahí mismo en Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 1, y mira lo que Pablo dice. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí ven lo precioso que Pablo escribe
y manifiesta Pablo apóstol, no de parte de hombres. Es decir, no soy apóstol porque los hombres me escogieron, porque los hombres me nombraron, ni mediante hombre alguno. Es decir, no tengo nada ahí de que alguno me haya hecho un favor. Ayer, 20 de julio, se nombró al presidente del Congreso en nuestro país, ustedes recordarán, y si han visto las noticias. Y usted, si lee un poquito, digamos, le gusta ahí meterse, se dará cuenta de que ellos, los que estaban como candidatos, ellos tenían que hacer un lobby, hablar con unos o con otros para que fueran, ¿qué? Elegidos. Pablo no. En las cosas de Dios no se hace lobby. En las cosas de Dios no estamos detrás de los hombres para que nos nombren, sino que Dios es el que da. Ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, dice la Escritura. Ahora mira ahí mismo en ese capítulo lo que dice el versículo 15 al 17. Pero cuando Dios, hablando de Pablo y ese llamado, que me apartó, ¿cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, tuvo a bien, ¿qué? Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¡Qué precioso! ¡Qué detalle tan maravilloso el que Pablo hace aquí! Cuando Dios, que me apartó, cuando desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Mi amado, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es en eso en lo que nosotros necesitamos pensar por un momento. Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Porque es el momento de la gestación, es el momento en que nosotros nacemos, cuando se gesta la unión entre el hombre y la mujer. Ahí es que hay vida para nosotros. Antes no, nosotros no tenemos vida ni existíamos antes, como algunos dicen, no, es en el momento. Pero es en ese momento en el que Dios en su perfecta voluntad nos escoge, nos llama por su gracia, como dice Pablo acá. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿Sabes una cosa? Necesitamos que Dios revele a su Hijo en nuestra vida, para, como creyentes, ser impactados, como hombres, ser tocados en nuestra vida. Revela a tu Hijo. Revela, oh tu gloria, es que dice el cántico que nosotros entonamos. Revélame a tu Hijo, Señor, abre mis ojos. Tal vez tú estés acá sentado y tal vez todavía no has vivido ese momento, pero tú le puedes clamar, tú le puedes decir, tú le puedes rogar, revélame a tu Hijo, Señor. Yo escucho hablar de Jesucristo, pero todavía no vivo esa pasión por Cristo. Pero ya le puedes decir, porque ya estás entendiendo. Ya hay una gracia del Señor. Dile, revélame a tu Hijo, Señor. Yo quiero ver a tu Hijo. Yo quiero tener un encuentro con Jesucristo, porque lo necesito. Ese debe ser el clamor en nuestra vida, mis amados. Mira lo precioso que Pablo dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Ahí está el llamado que Dios le hace a Pablo. Por supuesto que es un llamado también para nosotros. Todos nosotros tenemos que hablar del Evangelio. Todos nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Todos nosotros necesitamos decir, Dios reveló a su Hijo para mostrarme que solo en Jesucristo hay salvación. Nos ha extendido su gracia, nos ha extendido su amor y su misericordia a través de Jesucristo, donde perdona nuestro pecado, si nosotros nos arrepentimos de nuestra condición en la que nos encontramos. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Es decir, fue por medio de la preparación divina, como nos lo deja ver aquí los versículos 15 y 16, mis amados, habiendo sido apartado y capacitado por la actividad de la voluntad soberana de Dios. Es la voluntad de Dios la que hace todo eso. Y por eso, si usted mira, no solamente en los Colosenses o aquí en Gálatas, sino también en 1 Corintios 1:1, en 2 Corintios 1:1, en Efesios 1:1, en 2 Timoteo 1:1, que Pablo siempre se presenta como apóstol por la voluntad de Dios. Mis amados, cada uno de los que hemos creído en Cristo hemos recibido un llamado especial de parte de Dios. Y debemos estar convencidos
que nuestra responsabilidad al hacer cualquier cosa, lo estamos haciendo delante de Dios porque Él fue el que nos llamó. Es decir, vamos a rendir cuenta. Tengo un llamado especial. Y como tengo un llamado especial de Dios, porque es un llamado especial, no puedo vivir como a mí me plazca, no puedo vivir como a mí me parezca. Tengo que saber que el Dios Santo me separó con un llamado santo, es decir, separado para que Él sea glorificado, honrado y temido en todo lo que yo haga. Ese es el punto y es donde nosotros necesitamos pensar cada día. Y por eso Pablo el apóstol está diciendo, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego es interesante que observe que él dice, y el hermano Timoteo. Es decir, después de presentarse como apóstol, añade el saludo a Timoteo con un énfasis extendido. ¿Cuál es ese énfasis extendido? Nuestro hermano. Es decir, está diciendo que Timoteo no es apóstol. Timoteo no tiene esa condición de apóstol. Pero sí lo marca de que es un hermano. Y es interesante, por eso encontramos ahí esa presentación de Pablo para luego decir, y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llama a Timoteo nuestro hermano, ¿sí? Y el hermano Timoteo, nuestro hermano, implica realmente esa asociación que hay entre Pablo y este joven discípulo a quien Pablo amaba realmente, y aunque no era un apóstol pleno en la palabra como el Señor Jesucristo lo había manifestado a sus discípulos, sí dejaba ver que él era un hombre amado por Pablo, que tenía ese aprecio realmente de Pablo por las cosas del Señor y todo, que le apoyaba realmente en caminar con Pablo, en extender el Evangelio, pero que, como ya lo mencioné, no era un apóstol y podía realmente ser un hombre que guiaba a las personas. Y al apóstol sabemos de que Timoteo estuvo en la iglesia de Éfeso y todo, predicando el Evangelio, allí lo dejó un buen tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que Pablo deja ver es que Timoteo era alguien de sus afectos, y observa ahí nomás en el libro de Filipenses, ahí te devuelves un momento, en el capítulo 2, versículo 19 al 23, observa lo que Pablo le describe con respecto a Timoteo. Y es bien interesante la descripción que hace. ¿Y por qué lo llama precisamente nuestro hermano o el hermano Timoteo? Timoteo el hermano. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto, ¿a quién? A Timoteo. ¿A dónde? A Colosas, a fin de que yo también sea alentado a Filipenses, pues al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a espero enviárselos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Timoteo era una persona de confianza de Pablo. Era una persona en la que Pablo podía decirle, mira, ¿sabes qué? Ve a tal lugar a enseñar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a dirigir una obra, a dirigir una iglesia. Y al apóstol, como ya lo mencioné, lo hizo en Éfeso. Acá le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Entonces, qué rico poder contar con personas así, con personas que realmente tienen ese mismo llamado, que realmente conocen la Escritura y que son fieles a la palabra de Dios. Y luego de Pablo presentarse realmente y mostrar que no solamente él había recibido el llamado especial de parte de Dios, sino también Timoteo, y lo muestra, miren, porque él dice, y el hermano Timoteo, ahora entonces él deja ver
que realmente ellos estaban, ¿para qué? Para servirle a los hermanos de la iglesia en Éfeso, y les dice a los santos, Timoteo y yo, después de haber hecho la presentación, entonces él dice a los santos y fieles hermanos. Ahora, lo interesante de esto es que era necesario darse cuenta de que no solamente Pablo había tenido el llamado, Timoteo también tenía el llamado. Y no solamente les deja ver eso, sino que le muestra a la iglesia de Colosas, ustedes también son parte de la familia espiritual del reino de los cielos. Eso es fundamental, que aunque no se conocían, aunque Pablo nunca había estado en Colosas, lo que les está diciendo, manifestando con este saludo, al decir, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles, les está mostrando eso. No solamente yo he recibido el llamado, no solamente lo ha recibido Timoteo, sino que ustedes también son parte de la familia espiritual. Es decir, somos miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Y esto es fundamental. Y aquí encontramos una aplicación en este primer punto, mis amados, en cuanto a un llamado especial e incondicional. Escúchalo bien. Sin importar los cargos o posiciones que desempeñemos dentro del cuerpo, debemos saber de manera simple que somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, miembros los unos de los otros. Que nos servimos mutuamente para que Dios sea exaltado, honrado y temido. Que cuando venimos a un lugar como estos, lo que buscamos no es nuestra propia gloria, sino que Dios sea exaltado. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Es decir, cada persona que ha sido llamada por Dios debe vivir pensando siempre en glorificarlo en todo momento. Y cuando venimos a un lugar como estos, entonces trabajamos de tal manera que en todo Dios se lleve la gloria. Y esto nos conecta precisamente con el segundo punto. Y el segundo punto es un llamado lleno de gracia y de paz. El primero es un llamado especial e incondicional. Es decir, no depende de la persona. No depende de lo que la persona haya hecho. Simplemente de lo que Dios quiere hacer y llama a quien quiere. Y aquí encontramos entonces el segundo punto, y es ese llamado lleno de gracia y paz. Lo encontramos en el versículo 2 cuando dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ese saludo especial a los santos y fieles hermanos en Cristo es una tremenda descripción. ¿Por qué? Porque como lo he venido mencionando, Pablo describe de manera especial a los hermanos de Colosas, les está escribiendo y les dice que son santos y fieles. Marca esas características de la iglesia de Colosas y les dice a los hermanos santos y fieles. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué los llama santos? ¿Por qué los describe, como santos? Los describe como fieles y les llama hermanos. Y aquí vamos a ver realmente cómo la Biblia nos deja ver realmente cuando nosotros verdaderamente identificamos un hermano, aún en su manera de vivir, y pueda que no lo conozcamos mucho. Y Pablo lo deja ver con la característica de la virtud de la vida cristiana. Mira las características para llamar a una persona hermano, que es santo y fiel. Él ha marcado esta característica. Mira, observa el versículo 3, por favor. Dice Pablo, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y acá dice, ¿por qué les escribió en la parte de arriba, santos y fieles hermanos? Pues hemos oído, ¿de qué? De su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Aquí encontramos las tres características de una persona a la cual podemos llamar hermano. Número 1, la fe. Número 2, el amor. Y número 3,
según la esperanza. Esas son las tres características y lo que afirma Pablo para poderlos llamar hermanos santos y fieles. Ahora, en ese reporte recibido por Epafras, que lo tenemos ahí entre los versículos 3 al 7, bueno, nos está dejando ver la evidencia de la obra de Dios en los corazones de los creyentes de la iglesia de Colosas. Es decir, Pablo tenía un reporte de lo que Dios estaba haciendo en los corazones de esas personas. Lo cual nos deja ver entonces, mis amados, que nosotros a la hora de la verdad vamos a identificar a un verdadero hermano. ¿Por qué? Por la fe, por el amor y por la esperanza que manifieste. Mira, primero la fe, miremos la fe. El versículo 3 dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él le da la gloria a Cristo, le da la gloria al Padre, y le da la gloria a Cristo, porque dice gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído, aquí está el punto, hemos oído de su fe, ¿en quién? En Cristo, su fe en Cristo Jesús. Esa fe tiene que estar centrada, esa fe tiene que estar fundamentada, esa fe tiene que estar basada única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser una fe compartida, mi amado. No puede ser una fe compartida. Tiene que ser una fe que realmente muestra de que comprende de que solo en Jesucristo hay salvación, de que solo Cristo es el único camino de acceso al Padre, de que no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos. Es decir, un convencimiento en el corazón, ¿sí?, de que verdaderamente en Jesucristo hay salvación y que fuera de Él no hay salvación. Y por eso rinde su vida a los pies de Cristo. Por eso realmente esa persona lo que hace es vivir en adoración a Jesucristo, rindiéndole tributo de alabanza y de adoración a Jesucristo, porque solamente es Cristo, no hay nadie más. Solo fe en Cristo Jesús. Ahora, no es una fe compartida, mis hermanos. Lastimosamente encontramos, como lo he venido mencionando, personas que están acá, pero después les gusta ir a su clase de yoga y les parece bien ir a la meditación, les gusta el Feng Shui, entonces las corrientes, el aura, ¿sí? Le gusta tener el elefante de colita mirando hacia la puerta de la entrada porque trae prosperidad, le gustan los muebles blancos. Y la persona, sin embargo, habla también de Jesucristo. Entonces como que le gusta todo. Es una especie de un sincretismo, podríamos decir, una colcha de retazos. A mí me gusta ir a la iglesia, me siento bien y todo, pero me gusta también porque escucho a mis compañeros de trabajo, o en mis padres, o en mis amigos, que está bien esto o aquello. No, realmente aquí como Pablo los llama, santos y fieles hermanos en Cristo, es una característica muy clara. En Cristo son santos, han sido separados, son fieles, son leales, habla de eso, y son hermanos en Cristo. Me está marcando esas características, ¿sí? Pablo venía cuando él era Saulo de Tarso, venía de Tarso, valga la redundancia, de la capital griega, foco de una cultura griega que estaba de moda, el estoicismo. Y el estoicismo, escúchalo bien porque tiene una implicación en nuestra vida hoy en día, y es que el estoicismo marca en virtud y tranquilidad. ¿Cómo ves? Bien, tranquilo. No, ¿usted tiene una paz? Sí, claro, yo tengo una paz. Sí, es una virtud de tranquilidad. Es decir, vivir una vida establecida en las prioridades y en entender lo que está bajo nuestro control. Y nos parece bien, no está mal, suena bonito, pero no nos damos cuenta realmente de todo lo que hay debajo, lo que hay por dentro. Porque el estoicismo de aquella época es la capacidad o fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones y sus sentimientos. Y uno podría decir, wow, esta persona tiene dominio propio. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia con el cristianismo? La diferencia con el cristianismo está en que es la obra del Espíritu Santo en nosotros para tener dominio propio, para controlar nuestras emociones o nuestros sentimientos.
No es nosotros controlando nuestras emociones y nuestros sentimientos como si fueran del Espíritu. Esa es la gran diferencia. El problema es que podemos enredarnos y estarlo haciendo nosotros en nuestras propias fuerzas y decimos, bueno, está bien, porque mira, yo me controlo, ¿sí? No, mi amado, hay que tener mucho cuidado con eso. No es esa fe puesta en un ídolo que puede ser nosotros mismos, en un trabajo, wow, que es lo peligroso. Ahora, la fe aquí está clara y tú la ves en la escritura que Pablo dice, la fe en Cristo Jesús. Y luego encontramos el amor, luego dice el amor. Y del amor, Pablo está hablando, hemos oído de la fe en Cristo Jesús, del amor. Y Pablo describe cómo es ese amor en pocas palabras. Y observa cómo es. Que tienen por todos los santos. Es decir, que el amor que se comprende en Cristo Jesús lleva a un servicio hacia los demás, a servirnos mutuamente, a estar pensando en las otras personas, en este caso la iglesia de Colosas, y no en ellos mismos. Y tal vez nos quedamos pensando, pero acá hay muy poco de lo que dice. Pero Pablo lo deja claro en pocas palabras. El amor, y del amor que tienen por todos los santos. Es decir, una preocupación por los otros. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tanto están creciendo? ¿Cómo les puedo servir? Una de las afugias más grandes que viven las iglesias hoy en día, hablando en general, y la gran mayoría de iglesias, es que no hay personas para servir. Cada uno vive su propio mundo, cada uno viene a un lugar como esto, manifiesta a Cristo Jesús, pero no están dispuestos a sacrificar sus vidas por los demás, no están dispuestos a servir en algo que tal vez les traiga choque, que les traiga dificultad, que les cueste trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a servir en lo que a nosotros nos parezca, en lo que a nosotros nos guste. ¿Te acuerdas? ¿Quién llamó a Pablo? Jesucristo. ¿Y quién le dio el cargo a Pablo para servir? Cristo. Lo llamó a ser un apóstol para anunciar el Evangelio. Y cuando tú estudias la Escritura, sabes que la vida de Pablo no fue fácil. Fue una vida sufrida. Fue una vida donde lo trataron de matar, donde le tiraron piedras, donde lo querían asesinar. ¿Sabes una cosa? Nosotros muchas veces pensamos que venir a la iglesia es venir a que nos atiendan a nosotros, a que estemos cómodos. Pero sabes una cosa, cuando Pablo dice aquí, y del amor que tienen por todos los santos, es un amor que es sacrificial, es un amor que es incondicional, y es un amor que es completamente desinteresado. ¿Sabes una cosa? Pablo lo deja ver en la carta a los Efesios cuando él dice en el capítulo 3, versículo 16, si tú vas un momento allá, Efesios capítulo 3, versículo 16. Le ruego que Él les conceda, ¿quién? Cristo, les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender. Solamente en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, en otra versión dice junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo es llegar a tener la plenitud del conocimiento de Dios realmente. Es decir, estoy hablando de un conocimiento en cuanto a la obra de redención que Dios llevó a cabo de manera perfecta. Es eso. Es decir, si Dios dio en sacrificio a su propio Hijo unigénito, ¿por qué yo no lo voy a hacer? En reflejo y en gratitud de ese amor. Si Cristo dio su vida por los demás, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Porque estoy pensando en mí? ¿Porque estoy pensando en que no me caiga el sol?
o tal vez que me toque tirarme al piso, o me incomode, pero yo vengo de trabajar en la semana. No sé, son muchas cosas, mis amados, en las que nosotros estamos pensando. Pero Pablo lo deja ver de manera preciosa aquí cuando le está diciendo y del amor que tienen por todos los santos. Y la tercera característica que muestra aquí Pablo es la esperanza. Y observa el versículo 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Mira lo interesante. La esperanza está condicionada al amor. Está condicionada al amor. Mira, pues hemos oído de la fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza. Es decir, que cuando yo tengo una verdadera esperanza, el resultado es que se manifiesta en un amor que sirve a todos los santos. Es decir, ¿sabes qué? Mi vida no termina acá. Mi vida no es todo esto que estoy viendo. Y voy a dar lo mejor, así mi cuerpo se desgaste, así mi cuerpo se acabe, yo voy a dar lo mejor para servir a todos los santos. Es lo que Pablo está escribiendo acá. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Colosas? A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Era la esperanza que ellos tenían tan clara que los llevaba a servir en amor por la fe que tenían en Cristo Jesús. O sea, estaban creyendo, esta es la vida que necesitamos llevar. Esta es la vida que tenemos que tener. Tenemos hermanos en nuestra congregación enfermos. Tenemos hermanos hospitalizados. ¿Los has llamado? ¿Les has escrito? ¿Te has puesto al servicio de ellos? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo? ¿Necesitas que te lleve si tengo un vehículo? ¿Necesitas que te acompañe? No. ¿Sabe por qué, mi amado? Estoy hablando en general. Porque nosotros andamos ocupados. Porque nosotros andamos pensando en nosotros. Ese es el punto. Necesitamos manifestar el amor que tenemos por todos los santos. Por esa esperanza que está reservada para ustedes en los cielos, dice Pablo. Pero mira lo hermoso. Esta esperanza reservada en los cielos, observa lo que dice, no es tuya, no es tu esperanza, no es que tú pusiste la confianza, sino que dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, es decir, el producto del Evangelio, el fruto del Evangelio. Escuchar el Evangelio, escuchar la verdad de la palabra de Dios, produce esperanza en el corazón del creyente, de tal manera que lo lleva precisamente ¿a qué? A vivir de esa manera. Y mira lo que dice, que ha llegado hasta ustedes, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Sabe de dónde viene la esperanza? Del Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús debe ser nuestra esperanza. Cristo Jesús debe ser todo para nosotros. Cristo Jesús es realmente en donde yo tengo que estar confiando, a quienes debo estar mirando. Este mundo cambia de un momento para otro. Este mundo lo deja a uno con cosas o sin cosas en fracción de segundos. Pero nuestra esperanza es Cristo Jesús. Mis amados, realmente es maravilloso ver que Dios tiene una reserva hecha. No fuimos nosotros los que la hicimos. No es cuando nosotros llamamos a un hotel y hacemos una reserva. No es como cuando nosotros reservamos un boleto de avión. No, es la reserva que Dios ha hecho. Mira el versículo 5 que dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. No eres tú el que has reservado un lugar en los cielos. Es Dios mismo el que ha hecho esa reserva para que sus hijos adoptados en Cristo Jesús lleguen un día a ese lugar. Observa que el texto lo dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Es Dios el que ha hecho esa reserva y nos ha transmitido esa esperanza que tiene que estar en nuestro corazón.
Versículo 6, observa que lo dice, que ha llegado hasta ustedes. Esa esperanza ha llegado hasta nosotros. ¿Cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio, lo dice en el versículo 5, ha llegado hasta ustedes. Y observa que dice luego, así como en todo el mundo está dando fruto. Es decir, la palabra de Dios está llegando a los corazones que Dios precisamente ha escogido para que les llegue la palabra de Dios. Es un llamado especial. La esperanza que oímos es la palabra de verdad. Nuestra esperanza es Cristo. Él lo hizo todo. Él nos redimió. Él nos justificó. Él es nuestro sustituto. Él fue nuestra propiciación. Él es nuestro Redentor. Que como lo cantamos nosotros, Redentor, tú eres mi gozo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si no conocemos la palabra, no tendremos una esperanza sólida y firme. Si en nosotros no está la palabra de Dios, entonces no vamos a estar seguros, vamos a vivir temerosos, vamos a vivir a toda hora, comiéndonos las uñas como lo hace la gente, muriéndonos de los nervios, porque no sabemos para dónde va nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la esperanza firme y sólida con respecto a Jesucristo. Vamos a tener una esperanza pasajera de emociones como a la gente le gusta, porque la gente busca la música, porque busca de acuerdo al streaming que pueda presentar el piano y todo eso, al ambiente que se le acomode en las iglesias, porque los hace sentir bien. Pero sabe que muchos salen de las iglesias vacíos. Que tu vida no sea similar, que tu vida sea una vida que salga llena de la palabra de Dios, que tú puedas salir diciendo amén, esto es lo que declara la palabra de Dios y voy a confiar en ella. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. El Evangelio de Dios debe no solo llegar a nosotros, iglesia. Escúchalo bien. El Evangelio no debe llegar solo a nosotros. No solo debe llegar a nuestros oídos. Escúchalo. Sino que debe crecer en nosotros. Observa el versículo 6 en su parte C o B. Así como en todo el mundo está dando ¿qué? Fruto constantemente y creciendo. Es decir, que el Evangelio debe crecer en nosotros. El Evangelio de Dios debe no solo llegar a nosotros, sino que debe crecer en nosotros y dar fruto en nosotros constantemente. Se debe ver ese fruto en nosotros, en el Evangelio. ¿Y cómo es ese fruto? Pues ese fruto de esperanza, de que aunque todo está derrumbándose a mi alrededor, de que vivimos momentos de dificultad, nuestra confianza está puesta en Cristo. Es eso, mira, Pablo lo menciona acá, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes. Pablo tenía unas noticias espectaculares de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Yo creo que Epafras le dio un informe y le dijo, mira, los hermanos allá están con una fe puesta en Jesucristo, los hermanos están sirviendo en un amor desmedido por todos los demás hermanos. Están viviendo para ellos, en cómo ellos pueden crecer, en cómo ellos pueden ser realmente mejores cristianos. Y por supuesto, todo esto está basado en la esperanza que oyeron en el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es esperanza para nuestras vidas. No puedes salir de un lugar como estos a pensar en que de todas maneras tu trabajo es mejor y muy bueno que tengas tu trabajo y tu salario para poder estar sostenido y tener dinero para comprar. No, esa no puede ser tu esperanza, mi amado. Tu esperanza tiene que ser el Evangelio de Dios. Debemos crecer en la palabra de Dios a la medida de ese varón perfecto, como dice la Escritura. Efesios capítulo 4 nos lo dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Debemos crecer por la palabra de Dios a la medida de un varón perfecto. Y Cristo es la palabra, Cristo es ese varón perfecto y la palabra es Cristo porque Él es el Logos. Juan 1:1 nos dice, en el principio era, ¿el qué? El Logos. En el original la palabra es Logos, verbo es Logos y Logos es palabra. Y Cristo es la palabra. Eso es. Entonces nosotros tenemos que tener la confianza realmente. Entonces cuando Pablo le dice aquí a los santos y fieles hermanos en Cristo, hay una condición. ¿Cuál es? Estar en Cristo. Observa,
en Cristo. En Cristo. No son hermanos los que no están en Cristo. Pablo lo deja ver acá. Solamente la condición es en Cristo, es una declaración con condición. Hermanos en Cristo. Y hay veces nos molestamos por eso. Pero sabes una cosa, acá me dice que tiene que ser en Cristo. ¿Cómo sé que eres mi hermano? Por tu fe, por tu amor y por tu esperanza. Déjame ver dónde está tu fe, déjame ver dónde está tu amor, cómo se manifiesta, y déjame ver dónde está tu esperanza. Si tu esperanza está en las cosas materiales de este mundo, si tu esperanza está en tener un mejor trabajo, en ganar más dinero, entonces, mi amado, puedes estar equivocado. Evalúa para ver si estás en la fe verdadera, dice Pablo. Los hermanos en Cristo son los redimidos en la sangre de Cristo. Son los hermanos que forman la unidad del cuerpo de Cristo. Son aquellos que comprenden que solamente por la gracia de Dios, que es lo que Pablo cierra acá, en esta porción de este saludo, de esta introducción, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Está mencionando la gracia y dice gracia a ustedes, aquellos que han recibido la gracia abundantemente, es decir, los santos que son fieles en su llamamiento, que son hermanos creyentes en Cristo, es decir, la virtud de su unión con Él. Todos estamos unidos, estamos aquí no por nuestros méritos, sino porque a ti Dios te concedió la gracia. Si tú declaras ser un creyente verdadero, estoy en la misma condición que tú. Tú y yo no merecemos nada, pero estamos acá por Cristo. Es en la gracia que se nos concedió. Si Él está unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, entonces somos hermanos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Cuidarnos, amarnos, servirnos, protegernos, defendernos mutuamente de los ataques del maligno, fortalecernos, animarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros. Tal vez poner de nuestros recursos por otros, para que puedan crecer, para que puedan avanzar, para que puedan estar más firmes en el reino de los cielos, en todo lo que corresponde a la vida espiritual, llamémoslo así. Y todo como resultado de un favor espontáneo o inmerecido, porque eso es lo que hemos recibido, un favor inmerecido, que se ha manifestado en los hechos por su benevolencia, por la soberana voluntad de Dios, porque Él actúa de manera eficaz y libremente, entonces ha derramado su gracia sobre nosotros y da como resultado que el creyente tenga paz. Y por eso Pablo dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios. Es decir, de parte de Dios has recibido paz. Has sido puesto en paz con Dios. ¿Y sabes qué es paz cuando Pablo está mencionando acá, mis amados? Esto es la certeza en el corazón de un creyente de la reconciliación a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Es la certeza, estoy convencido, la certeza es el convencimiento de que yo estoy en paz con Dios por medio de la obra de redención, por medio de la sangre derramada de mi Señor Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos dos bendiciones acá, gracia y paz, que vienen de Dios nuestro Padre. Efesios 2:8 nos lo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y por supuesto la paz, que es resultado de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ese es el punto. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de comprenderla humanamente. Es una paz que en medio de que todo está en caos, de que todo está patas arriba, de que todo se está destruyendo, pero sin embargo decimos, tengo paz. Y esa paz proviene de que Dios está al control de todo y que en su gracia me permite comprender de que Él es digno de recibir alabanza y adoración. ¿Cuál es la aplicación en este segundo punto que podemos encontrar?
Si tenemos la fe, el amor y la esperanza en Cristo, entonces debemos esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu y vivir en paz los unos para con los otros, como resultado de un llamado recibido de permitirnos que se nos revelara a Cristo por medio de su Santo Espíritu. Se nos ha revelado a Cristo, es decir, nosotros podemos comprender quién es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios encarnado, el Dios que dejó su trono de gloria y se hizo hombre, se encarnó en una virgen para venir a morir en una cruz, para con ello redimir toda mi maldad y todo mi pecado. Entonces, eso tiene que producir gracia y paz constantemente en mi vida. Es decir, no merezco nada, todo lo que tengo es por gracia, y entonces requiero de que al estar en paz por la gracia, mi corazón rebunde en gratitud al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, amado Rey de gloria y majestad. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, adorando tu nombre con entendimiento, con comprensión, Señor. Y gracias, Padre, gracias por el llamado que nos has hecho, Señor, para servirte, para honrarte, Señor, para ser, Señor, esos siervos que rendimos nuestras vidas en gratitud a la obra de salvación que tú has llevado a cabo para con nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.